Y por otro lado, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, autoridades capitalinas anunciaron la creación de un banco de leche materna en la delegación Tláhuac antes de que termine este año. Además, informaron que se buscan crear 100 lactarios en toda la capital. Actualmente se tienen 52. Y sobre este tema, mi compañero Juan Bermúdez nos explica en qué consiste la Estrategia Nacional de Lactancia Materna. Aumentó la lactancia materna en México. Así lo dio a conocer el secretario de Salud, José Narro Robles, luego de su participación en la ceremonia de fortalecimiento de la Estrategia Nacional de la Lactancia Materna. Prácticamente se duplicó, está por encima de 28%. Teníamos 14.2 o cosa por el estilo y estamos cerca del 30%. Es una cifra alentadora, pero indiscutiblemente todavía tenemos que hacer un esfuerzo sostenido. Consideró que esta forma de alimentación protege a los bebés de contraer diversos padecimientos cuando se convierten en jóvenes o adultos. Un niño que es alimentado tiene muchas mejores posibilidades de tener salud cuando es joven y cuando es adulto, cuando es alimentado al seno materno, y ahí están datos y pruebas de que la obesidad, la diabetes son menores en quienes fueron alimentados por 2 años al seno materno. El funcionario federal señaló que la constancia permitirá mantener estos resultados y sus cifras, pues el objetivo es que la mayoría de los niños mexicanos obtengan el beneficio de la lactancia materna. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Curi, recordó que la última encuesta nacional de nutrición indicó que la lactancia materna registró un descenso entre 2006 y 2012, al pasar de 22 a 14.5%. Con imágenes de Jorge Barajas, Juan Bermúdez, 21 Noticias.